nombre de Jesús. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Tomen su lugar, amados hermanos. Vamos a hablar de los juicios y de las misericordias de Dios en favor del hombre. Los juicios. ¿Cuántos juicios hizo el Señor en contra de Faraón y su pueblo? ¿Y en qué favor o en qué favoreció al pueblo de Israel todas estas manifestaciones que Dios mostró al mundo? Todo para una liberación de una esclavitud tan grande de la cual tenían los israelitas en Egipto. Se nos dice tanto la historia secular como la historia bíblica, la palabra de Dios, de que era una esclavitud angustiosa que tenía este pueblo. Estaban tan oprimidos por las órdenes de Faraón que ellos les era mejor la muerte que la vida. Pero con todo y eso, Dios vino y empezó a tratar con el pueblo de Israel para sacarlos y darles una tierra de bendición, una tierra que Dios prometió a sus padres que la daría a su descendencia. Dios cumple su palabra. Es un Dios que nunca miente. Sus promesas son reales y son verdaderas. Después de 430 años de estar el pueblo en Egipto, ahora ¿cuántos años pasó en esclavitud? No estamos tan al tanto, pero sí fue mucho tiempo que ellos fueron hechos esclavos de lo que fue para Egipto. Ahora el Señor saca a este pueblo con mano fuerte. El pueblo de Israel vio todas las manifestaciones de Dios en favor de ellos y en contra de los egipcios. 10 plagas que Egipto soportó. 10 plagas que Israel solo fue un espectador. Pero se llegó el momento de la salida. A eso se le llama éxodo. El pueblo de Israel sale con mano fuerte. Eso significa con toda seguridad. No había marcha atrás.
el pueblo tomaría la tierra de Canaán. Ahora están en camino. Ellos vieron los juicios en Egipto. Ahora ven los milagros en favor de ellos en el camino a Canaán. ¿Qué es lo primero que viene cuando ellos entran al desierto? Es una nube que los cubre del calor, porque el calor en el desierto realmente es sofocante y la persona cae en insolación, muere, porque es demasiado caliente en el día y por la noche es demasiado helado. Las personas mueren de hipotermia. O sea, son dos términos verdaderamente muy diferentes, pero el hombre no lo soporta. Pero aquí la misericordia de Dios. En el día una nube que los mantenía frescos y les dirigía por el camino. Por la noche esa nube era fuego, les daba calor y luz para el camino. Ellos vieron perfectamente todo el tiempo de su peregrinación. Dios tuvo su presencia a la vista de ellos. Y no solamente de eso, sino la bendición de que no había necesidad de que otros países los alimentaran. Dios daba ese pan día con día al pueblo de Israel. Pero vemos que este pueblo estaba inconforme. Hermanos amados, qué difícil verdaderamente entender el corazón del hombre. Si tiene todo, no está satisfecho. Si tiene escasez, peor todavía. Hermanos, cuando conocemos a ese Dios todopoderoso y proveedor de nuestras necesidades, comprendemos mejor la gracia y la misericordia del Señor. La Escritura aquí nos relata, hermanos amados, todo aquello de que sucedió, de esos juicios que el pueblo de Israel experimentó en el desierto. Juicios y misericordias. Este pueblo tuvo esa oportunidad de tener todo esto. En el camino se les presentó una guerra, el rey Arad, y se nos dice que fue un triunfo milagroso para que Israel haya ganado esa batalla, porque la batalla no es del hombre, es de Dios. Y ellos se sintieron verdaderamente fuertes, orgullosos, que ellos habían ganado esa batalla. Pero hermanos amados, se da algo que cuesta entenderlo, pero sucede. Que después de una victoria viene un desánimo, como si fuese una derrota. Y esto no fue solo en el pueblo de Israel. Tenemos ejemplos, profetas, aún reyes, que esto le ha pasado. Si pensamos en el profeta Elías, el gran profeta de fuego, en un día este hombre tuvo una gran victoria de parte de Dios en exterminar por completo a 850 falsos profetas, 450 de Baal y 400 de Acera. Hizo un reto al pueblo y también a estos hombres que demostraran quién era el Dios de Israel. Y en ellos no hubo respuesta, pero el Dios de Elías respondió con fuego y dio esa victoria donde exterminó todos estos profetas, falsos profetas.
El mundo, los israelitas pusieron los ojos en este hombre. ¡Qué valentía! ¡Qué profeta! Pero el siguiente día lo vemos huyendo de Jezabel. Parecía que era como una cobardía huyendo, pero estas cosas se dan. En el pueblo, en el creyente, de igual manera, ¿cuántos se creen tan altos? Y esa misma cosa los lleva al fracaso, a caer. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un corazón inestable. Cuando a veces debería de mantenerse en lo que ha creído, en las bendiciones, no. A veces viene el orgullo, la vanagloria. Cree que por su poder suceden las cosas. Si Dios no ayuda, nada podemos hacer. Si Dios no está por en medio, no hay nada que el hombre pueda hacer. Si se trata de los milagros, el hombre puede pasar en ayunas y oración cuanto tiempo sea, y si Dios no hace el milagro, no lo hay. Pero cuando Dios quiere hacer ese milagro, en el momento lo realiza. Pero la gloria y la honra, el honor es para el Señor Jesús, nunca para el hombre. El hombre solamente es un siervo, un servicial. Solo eso es todo, dependiente de Dios. Si el Señor responde, bien, y si no, las cosas no caminan. Y vemos que este pueblo tuvo un desánimo grande cuando Dios les dijo que había que rodear el territorio de Edom, porque si pasaban por en medio, llegaban rápido a Canaán. Pero el rodearlo les tomó trabajo. Ahora comienza este pueblo a flaquear esa grandeza que él tuvo de esa gran victoria y comienzan a murmurar. Y no solamente cosa de uno, sino cantidad de gente que se contagia en cuanto a hacer algo en lo negativo. Y vemos que estos hombres rodearon ese lugar y por esta causa empezaron a murmurar. En el versículo 5 que leímos, en su incredulidad habló este pueblo contra el Señor de gloria y contra Moisés. ¿Qué habló? Señalándolos de culpables, de que los habían sacado de Egipto para venir a morir al desierto. No era para que murieran, ellos afirmaban eso. Dios los había protegido, no solamente de bendición corporal en cuanto a lo que era que ellos no se enfermaran, los protegía de los enemigos. Aún su ropa y su calzado no se desgastó, porque la misericordia de Dios es tan grande. Y esto no lo entendían. Estos en su incredulidad murmuraron contra el Señor, diciendo, no hay pan. ¿Cómo que no hay pan? ¿Y el maná que caía cada mañana? Y diciendo que no hay pan. ¿Quién puede haber hecho ese pan que ellos comían? No era ningún panadero de la tierra. Dios mismo daba ese pan del cual ellos les nutría. No necesitaban de otras vitaminas en sus cuerpos. Ese pan era todo lo que ellos podían necesitar. ¿Pero qué dicen? No hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Tiene fastidio.
Hermanos amados, qué lástima da cuando un creyente habla de esta manera. Cuando un creyente tiene fastidio de la palabra de Dios, que ese es el pan de vida, y comienzan a murmurar, he oído de cuántos, y me he dado cuenta con solamente sus conversaciones qué grado de espiritualidad hay en la persona cuando habla de la palabra de Dios, no en exaltarla, sino en dudarla. Esto, hermanos amados, afecta grandemente en la persona. En lo despectivo le llamaban a ellos pan liviano. ¿Cuál era el trabajo para comerlo? No tenían que ir a una tienda ni tenían que sembrar, solo tenían que recogerlo cada mañana para todo el día. Ese era todo el trabajo. Y prepararlo al gusto que ellos quisieran. Hermanos, ¿qué mejor oferta de alimentación podía haber tenido ellos? ¿Pero qué? Pan liviano. No, no lo queremos, dijeron. ¿Cuántas veces esta gente pudo estar murmurando y recibiendo esa porción diaria, la bendición diaria, y aún así no estaban satisfechos? ¿Por qué al decir pan tan liviano, como quien dice, este alimento es para niños, no para adultos? Lastimosamente, mis hermanos amados, era una bendición que el Señor daba todos los días. Veamos el campo espiritual. La palabra de Dios es una bendición todos los días que el Señor da a nuestras vidas. De nosotros depende nutrirnos de ella o decir, ya aburre esto, ya no. Hermanos amados, cuidado. Cuidado con la murmuración de la palabra de Dios. Nosotros podemos caer en graves pecados al criticar la voz de Dios, el mandato de Dios. La Escritura es la palabra de Dios, es la voz de Dios, es la autoridad de Dios. Donde están sus mandamientos, sus promesas, sus ordenanzas. Aquí. Aquí no hay nada negativo, hermanos. Todo en bienestar para el hombre. Pero ¿qué hace el hombre? ¿Cuántos hermanos en la casa? Voy a ver qué leo. Agarra la Biblia. ¿Qué otra cosa? Algo que no edifica. Lo que quieren es un cambio. Hermanos amados, entre más se alimente de esta palabra, más nutre su alma, no su estómago, sino su alma, porque este es pan del cielo, la salvación que Dios nos da. El único trabajo era recogerlo. ¿Por qué hablaba este pueblo de esta manera? ¿Qué también les daba de comer Faraón? Pero ¿cómo les caía el látigo también? Y aquí Dios los protegía de cuántas cosas, hermanos. Hablaban porque tenían la abundancia directa de Dios. Algo que no fallaba. ¿Cuántos hermanos desprecian la abundancia espiritual? La palabra de Dios llega por la televisión, personas que en la calle predican, por medio de acá en los púlpitos, por diferentes formas llega el llamado de Dios. Imagínense, Dios está más interesado que nosotros, cuanto que Él es el Señor y Dios Todopoderoso que en un momento hace desaparecer toda la humanidad. Y sin embargo,
tiene sus brazos extendidos para todo aquel que quiera venir a Él. Él dijo, el que viene a mí, no lo echo fuera. Hay muchos que piensan que venir a los pies del Señor hay que ya venir santificados. Hermanos amados, ese es trabajo que el Señor lo hace. Él nos limpia de todo pecado cuando lo aceptamos a Él como el único que nos puede darnos el perdón y la vida eterna. El maná era considerado y es considerado un tipo de la palabra de Dios. Así es considerado. Pues, ¿por qué, hermanos amados? Esto bajó del cielo. Ese pan que comían bajaba del cielo. La palabra de Dios es lo mismo. ¿Por qué, hermanos amados? Aquí el Señor da esa oportunidad de que el hombre que tenga sed de justicia, nuestro Dios le da esa justificación gratuita. Hay que buscarla, hay que recogerla, hay que comerla, hay que vivirla para tener ese derecho. No imitemos a aquellos que verdaderamente desprecian la palabra de Dios. Por ninguna causa, pues este es pan de vida que nutre el alma, no es para el estómago. Esto no es para el estómago, es para nuestra alma. Pues las cosas espirituales difieren de las cosas materiales, no son iguales. No son los mismos, no son parientes, por decirlo así. Cambia, hermanos amados. Las cosas materiales aburren, pero lo espiritual, eso es diferente, hermanos amados. Lo espiritual satisface nuestra vida, hermanos. Satisface nuestro corazón. Nos sentimos contentos cuando recibimos las cosas del Señor con agrado, porque esto es lo que nuestro Dios pide de nosotros. Nos dice la Escritura que el insensato nunca se nutre de la palabra de Dios, porque ese la desprecia. Ese dice, yo no quiero saber nada de las cosas de Dios. Por eso le llama insensato. Sensato es una palabra que verdaderamente la persona aprecia lo que se le da. Pero este es porque desprecia las cosas del Señor. Las serpientes ya estaban en el desierto. ¿Cuántas veces los israelitas pudieron patearlas? Pero las serpientes no los mordían. No les causaban daño. Ellas tenían prohibido tocar al pueblo de Israel. Nadie decía antes del juicio que era mordido por una serpiente. Nadie. Dios los protegía, hermanos amados. Pero vemos que este pueblo comienza a murmurar, comienza a decir cosas. Ahora el Señor permite que las serpientes los muerdan. Ahora el juicio cae. El Señor les da esa libertad a las serpientes, ataquen. Y nos dice la Escritura que murió mucho pueblo de Israel. Murieron. ¿Por qué? Por la murmuración. Leía con respecto a esto de un historiador judío que conocía perfectamente bien esta serpiente y conocía sus efectos cuando mordía a alguien. Él dice, ¿por qué es serpiente ardiente? Eso es lo que él comienza su escritura. Dice,
¿por qué a esta serpiente del desierto se le llama serpiente ardiente? Una persona que era mordida por una serpiente de estas, 1 hora tenía de vida. 1 hora, no más. Lo primero que se presentaba era ceguera en la persona. Seguido que perdía el oído, no oía para nada. En esa hora ya perdía el habla. No podía hablar nada. En ese lapso de tiempo, de esa hora, moría la persona. No había ninguna medicina que podría contrarrestarlo. Solamente la fe podía contrarrestar este veneno en el pueblo de Israel. La persona en 1 hora de haber sido mordido, moría. Se presentaban estas 3 cosas. Se cuenta de un laboratorio que ellos dijeron, bueno, ¿por qué es esa serpiente ardiente? Y un historiador dice esto, verifiquemos, dijeron. Se fue con todos sus empleados, el dueño del laboratorio, se fueron al desierto a encontrar una para ver qué clase de veneno tenía para que matara a la persona en 1 hora. Ellos querían desmentir al historiador o querían afirmarlo, pero querían tener algo. Nos dice que estos se fueron al desierto y buscaron y no hallaron ninguna serpiente grande. Una chiquita encontraron. Sabían que era serpiente ardiente, pero era chiquita. No le dieron importancia. La agarraba uno, la agarraba otro. Pues ustedes ven que cualquier insecto cuando es chiquitito, cualquiera se lo pone en sus manos. Yo he visto gente que se pone sapitos en sus manos así, y de gusto les da verlo. Pero cuando ya son zapotes y le mira esa panza infladota, ¿quién no le tiene miedo? ¿A dónde vive la hermana Edilfonsa? Por ahí abundan zapotones, ¿verdad? No solo zapotes, y cantantes a la vez que son. Así es que se nos dice de que estas personas fueron y agarraron a esa chiquita y empezaron a jugar. Y en una de esas mordió a un empleado y justamente, hermanos amados, justamente el joven recién mordido quedó ciego. Le hablaban después y no oía para nada. Y en lo que fuese el lapso de la hora perdió el habla y murió. Y dijeron, ¿cómo es posible que esto tan chiquito haya tenido los efectos de la serpiente grande? ¿Por qué? Hermanos amados, lo mismo es el pecado. Por pequeño que sea, hermanos amados, no coqueteemos con él. El pecado es peor venenoso para el hombre. El pecado no solamente mata lo que es la vida, sino el alma. Lo lleva a la perdición. Es tan peor. ¿Por qué? No hay medicina sino solamente Jesucristo. Ahora que esta gente pudo comprobar que a pesar de ser tan pequeño, el efecto fue tan grande, nosotros, si tuviésemos un poco de más cuidado, hay cosas que sabemos que eso no le agrada a Dios. Sabemos que eso es una falta a la palabra de Dios, pero
una mentirita, dicen. No afecta en nada, dicen. Pero la palabra de Dios dice que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Por chiquita que sea, hermanos, cuidémonos. Nunca coqueteemos con el pecado. Tiene su veneno, tiene sus consecuencias de igual manera. Ahora que el pueblo ve el juicio de Dios, ahora se arrepienten de haber culpado al Señor y a Moisés. Ahora vienen a pedirle que quite esas serpientes. Saben que es juicio de Dios. Ahora están pidiendo, quítalas. Hemos pecado, admitían. Y esa es una de las buenas cosas. Cuando el hombre admite que ha pecado, ese es todo el requisito para llegar a la presencia del Señor. Cuando el hombre lo oculta, hay una división entre Dios y el hombre. El pecado hace esa división. No puede. Pero cuando la persona admite que sí es pecador y que ha hecho lo malo, hay un requisito. Dios lo recibe. ¿Por qué? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora que le piden a Moisés que las quite, que interceda por ellos ante el Señor para que esto ya no esté más. Pero el Señor, en vez de quitar las serpientes, le dice a Moisés que hiciera una de bronce y la pusiera en lo alto. Y cualquiera que viera a esa serpiente, vivía. Veamos qué nos dice Juan 3, 14 y 15. Juan 3, 14 y 15. Vamos a leerlo. Nos dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos aquí, es un tipo, esta serpiente, un tipo de Jesucristo, con el mismo mandato. Aquí lo de Moisés le dice que con solo ver aquella persona que tenía fe, buscaba ver esa asta con esa serpiente y vivía. Pero cuántos caprichudos se resistían a no verla y morían. ¿Cuánta gente está viendo hoy en día las cosas que se están dando para lo que son los juicios de este mundo? Pero dice, no creo, no hay nada. Hermano, hermana, amigo o amiga, los juicios se darán, viva usted o no viva, pero un día estaremos en el juicio delante de Dios, donde daremos cuenta de sí, donde el hombre no podrá escapar, donde el hombre no podrá mantenerse en ese capricho de no creer en Jesucristo. Allí será, dice la Escritura, el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Ya no hay vuelta atrás. Lo que no hizo aquí, no lo puede hacer allá. Ahí tienen la congregación católica un conformismo que dicen, Dios te salve, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. ¿Creen que va a rogar en aquel día? En ningún momento. Ellos piensan que con que les recen un rosario van a salir de ese juicio. Imposible.
Cuando Dios decrete ese juicio, no podrá escapar nadie. Que Dios te saque de pena, dicen. Sí, hoy nos está sacando. Porque hoy es nuestro Salvador, mañana será nuestro juez. Ahora nosotros le pedimos perdón y nos da el perdón. Le pedimos socorro, nos da el socorro. Pero mañana ya Él será nuestro juez. Todo lo que el hombre sembrare, de eso cosechará. Si sembró transgresión, esa va a ser su cosecha, el juicio eterno. Pero si la persona se entregó al Señor, le cree y sabe que solamente Dios puede darle vida y perdón, este es el que tiene esa entrada. ¿Por qué, hermanos amados? A los que creen en su nombre les dio derecho a ser hijos de Dios. Y si no es hijo de Dios, ¿de quién es hijo? Acordémonos que al maligno también le dicen padre. Por lo tanto, hermanos, entendamos que la misericordia de Dios es tan grande para con nosotros, hermanos. Ningún remedio podía dar la cura para una persona que era mordida por la serpiente. Solo tenía que ver la serpiente en el asta y eso era todo. Tenía esa fe que al verlo ya era sanado. Hermanos amados, qué fácil decimos nosotros, ¿verdad? Y ya, pasó el peligro. Pero qué más fácil ahora también, hermanos, de ser un pecador impedernido, del cual verdaderamente no hay nada bueno delante de nosotros, pero con un momento que le abramos el corazón al Señor, pedirle que tome el control de nuestras vidas, ese es el camino que lleva a vida eterna. Algo tan sencillo que cree en el Señor y como confirmación de haber creído va a las aguas. Permite ser bautizado en el nombre de Jesús, que es para remisión de pecados. Al decir remisión es la justicia, la justificación que Dios está dando al hombre. Entra cargado de pecados. Entra pero lleno de todo eso. Y esas aguas se convierten en la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Cuando la persona sale, no lo vemos, pero en la fe podemos ver por los ojos de la fe. La persona sale limpia de todo pecado. Depende de él volverse a ensuciar en el mundo. Pero aún con todo y eso, Dios da una oportunidad. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Hablando de Jesús. Todo pecador, hay un único remedio, Jesucristo. Para el veneno del pecado, el único remedio, nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que ha sido mordido por la serpiente antigua, no estamos hablando de las serpientes literales del desierto, estamos hablando de la serpiente antigua. Ya saben quién es, ¿no? Aquel que busca destruir a la humanidad, solo necesita recibir al Señor Jesús en su vida. Bautizarse en su nombre, este es el remedio seguro para recibir vida eterna, para entrar a la familia de Dios, para ser salvo. Nadie es salvo cuando va a un confesionario, allá en su congregación, ahí está el sacerdote, y le cuenta a este hombre sus pecados. Pero este hombre, ¿qué moral tiene para perdonar a este que le confesó?
¿Qué tiene que él tomar el puesto del Señor? El único que perdona pecados, nuestro Señor Jesucristo. De allí todos somos pecadores que tenemos que dar cuenta. Por lo tanto, si al Señor no se le confiesa, verdaderamente no hay esperanza. Todo aquel que es mordido por esa serpiente, solo se necesita recibir a Jesucristo como su Salvador. Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Así es que aquellos que confían en María, olvídense, ella no lo va a salvar, solamente Jesucristo, el único, el que pagó la deuda de pecado en la cruz del Calvario. Él llevó nuestras culpas. Él recibió el castigo para darnos justificación a cada uno de nosotros. En el campamento de Israel solo había una serpiente de metal. Curioso, ¿por qué el Señor no le dijo, mira, pon serpientes alrededor del campamento para que todos lo vean? No, solamente una serpiente de metal estaba en el asta. Solamente ese, hermanos amados. Asimismo, no hay más que un Salvador, Jesucristo mismo. El único Dios verdadero. Él es el Salvador. Solo tiene verdaderamente el mundo un Salvador. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Este es Jesús, el Dios Todopoderoso. Jesucristo es el único remedio, hermanos, capaz de sanar nuestras heridas que nos causa el pecado. Solo Jesucristo. Y no hay más. El Señor Jesús no está limitado al campamento de Israel. Está entre nosotros. Solo necesitamos creerle. Ese es el remedio. Para el que cree, todo le es posible. Con el incrédulo, Dios no tiene tratos. Él tiene tratos con los que le creen. Pero el que no le cree está descalificado, hermanos amados. Vemos que solo Él y nadie más, por esta causa nos alcanza su salvación. El único, cuando le recibimos, vino el milagro de salvación hacia nosotros. Cuando pasamos al altar y oran por nosotros y nos bautizamos en el nombre de Jesús, la persona no se siente ser el mismo que entró a este lugar. Yo no sé cuántos han tenido esta experiencia, pero se siente ese cambio tan grande. ¿Por qué? Es como que usted se pase de una cancha a la otra, donde están los malos y donde están los buenos, ¿no? Ese cambio. Ahora siente esa responsabilidad de amar a su Salvador. Ahora siente ese deseo de estar a sus pies. Ahora quiere adorarle. Ahora le cree. Ahora piensa que verdaderamente ha encontrado la vida. Ha encontrado a Jesús. El único que puede darnos. Verdaderos hermanos amados, nos libró el Señor de todo veneno que produce el pecado. Todo ese veneno que afecta a la persona. Nosotros no solo tenemos que verlo colgado en la cruz del Calvario, no podemos solo verlo, sino caer de rodillas ante su presencia, entregar nuestro ser, confesarle quién somos y qué necesitamos ser de Él. Hermanos amados, tenemos un Dios
tan lleno de misericordia y de gracia. Ese amor que tiene por el hombre es el que lo llevó a la cruz del Calvario. Él no hizo pecado, se hizo por causa nuestra, porque Él tomó lo nuestro y lo llevó a hacer ese gran sacrificio para darnos justificación. Ahora, Él fue el culpable y nosotros somos los justificados. Él fue el que recibió el castigo y nosotros salimos inocentes de todo eso. Por gracia somos salvos, no por obra. Por gracia es un regalo que Dios da al hombre. Echemos mano a Él. Hermanos amados, no todo el tiempo tenemos esta oportunidad de decir, ay, mañana, otro día, el otro año. No todos tenemos la oportunidad de vivir un tiempo más. ¿Cuánta gente en el mejor tiempo de su vida es cuando vuelve al polvo? No hizo lo que debió haber hecho, ya no tiene oportunidad de revertirlo. La salvación es hoy, no mañana. Mañana puede ser demasiado tarde.